con el vocero de Morena para hacer una valoración de los salarios. ¿Cómo han quedado los salarios? ¿Este tope qué significa el tope salarial? He contactado al doctor Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana. ¿Se han eliminado las pensiones presidenciales? ¿Se han topado los salarios? ¿Qué significa con el resto de los, vamos a decirlo, de los salarios en el sector privado, en el sector público, los diferentes niveles? ¿Cómo interpretar esto, doctor? Buenos días, te saludo con gusto. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Bien, gusto Pues, saludarte. igualmente, muchas gracias. Pues fíjate que primero el caso de las pensiones de los expresidentes, exactamente, esas desaparecen y desaparecen todas las prestaciones asociadas a ellos. Cuando decimos prestaciones nos referimos a que había personal civil y personal militar que estaba, digamos, asociado con sus funciones de expresidentes. Fue una iniciativa que se hizo durante el gobierno de Luis Echeverría y que se amplió durante los gobiernos posteriores, y en donde, en términos generales, por sueldos de tanto de expresidentes como de viudas de expresidentes, pues serían aproximadamente 14 millones de pesos, 14.122.635 pesos, de personal civil asociado tanto a estas viudas de expresidentes como presidentes, 33.564.255 pesos, y personal militar cerca de 184 millones. En total son 231.834.550 pesos al año. O sea, no son los 200,000 pesos, ¿no? Sino que son 231 millones entre las pensiones que les llegaban a los expresidentes más el personal que estaba a su servicio. Si bien es cierto, por ejemplo, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son los que menos recibían de pensión, son los que, el caso, por ejemplo, de Salinas, es de los que gastaba más en cuestiones de personal civil, casi 6 millones de pesos. De hecho, el que gastaba más en personal civil era Felipe Calderón, 14 millones de pesos. Por ahí hay una declaración, hay un Twitter de Felipe Calderón que menciona que su pensión la dedicaba a una fundación de niños con cáncer. Entonces, no solamente es el caso de la pensión, sino también del personal civil que estaba a su servicio, 14 millones de pesos al año, y del personal militar, que ese sí era uniforme, es decir, para cada uno de ellos, 36, casi 37 millones, 36.829.000 pesos. El caso de las viudas, la viuda de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, esas no tenían personal civil y militar a su cargo, pero sí eran pensiones de 2 millones de pesos para la viuda de Miguel de la Madrid, y de López Portillo, casi 1.700.000 pesos. Quienes más tenían como pensiones como expresidentes eran Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón, casi 3 millones y medio. Entonces estamos hablando que son, Luis Alberto, 231 millones, casi 232 millones. Al año, ¿verdad? Al año, ¿no? En pensiones y personal. Pensiones y personal. Estamos hablando de 5 expresidentes, Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y 2 viudas de expresidentes. En términos generales las viudas casi es poco porque son 3 millones, pero son entre 5 expresidentes 230 millones de pesos. Si tú lo ves como en promedio, estamos hablando de aproximadamente, digamos, para cada uno de ellos, pues de 46 millones de pesos al año, tanto de pensión como de personal. Creo que en términos generales, fíjate, en términos del presupuesto de egresos de la Federación no es gran cosa, ¿no? Ni tampoco es un gran ahorro, pero me parece que en cuestiones como de ética, de lo que ocurre o ha ocurrido en el país, me parece que tiene sentido, ¿no? Si, por ejemplo, expresidentes como Vicente Fox, que está documentado que llegaron quebrados a la presidencia de la República y que ahora sus negocios tienen bastante éxito o están en bonanza, tanto las de su familia como las de
la gente asociada, ¿no?, a Vicente Fox y a Marta Sahagún. No lo necesitan realmente. Y creo que es una buena lección en términos de que la gente debería de estar pensionada de acuerdo a los años de servicio, a la función que realiza efectivamente, pero que estas eran vitalicias, o sea, nadie en el país tiene pensiones vitalicias, salvo ciertas personas que trabajan en las universidades y que tampoco debería de ser. Es decir, hay universidades públicas donde ser director de área de división también implica una pensión vitalicia, y poco también se habla de ello. Entonces me parece que las cuestiones de las pensiones vitalicias deberían desaparecer, y que en todo caso las pensiones deberían de ser dignas, suficientes para que las personas tengan un nivel de vida adecuado durante toda su vida, pero que vaya de acuerdo también al salario que ganaron y a su nivel de responsabilidad. Las pensiones que los mexicanos van a tener, por ejemplo, de acuerdo a este sistema de ahorro para el retiro, en unos 12 años, cuando empiecen a retirarse, con la ley de 1997, pues van a ser pensiones en muchos casos de hambre. Algunos van a recibir 1,200, 2,000, 3,000 pesos al mes. Al año estaríamos hablando que estarían entre 24,000 y 40,000 pesos, y que contrasta muchísimo con estas cifras. Entonces, me parece que un parámetro para establecer pensiones dignas es efectivamente desaparecer este tipo de canonjías que no tenían sentido, que se crearon en el sexenio de Echeverría y que se ampliaron en el de Fox. Segundo elemento, Luis Alberto, que tiene que ver con la cuestión de la misma ley. Para cerrar, muy interesante lo que nos dice Miguel Santiago Reyes, el director para el Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana. Este desglose: 231 millones de pesos gastábamos en presidentes y en servicios personales. 231 millones de pesos, ¿para qué te puede ser? Para toda una dependencia, a lo mejor en Sonora, ¿cuánto? Bueno, para un municipio. Por ejemplo, Cananea tiene un presupuesto de 300 millones de pesos, más o menos, 250. Fíjate, supongamos. Es para un municipio de varios estados de la República, ¿no? Si algunos municipios incluso reciben menos que esto que recibían 5 expresidentes. Eso es verdad, ¿no? O sea, terrible. Entonces, por lo pronto, ahí y era una promesa de campaña que se ha cumplido antes de tomar posesión. De eso no dicen nada, es decir, y llegó y se legisló la materia. Para mí es muy positivo ese paso. Lo otro, el tope, doctor, ¿cómo queda esos topes? Que ciertamente es un parámetro federal, pero que vendríamos también a circunscribirlo en lo local para ver cómo lo podemos aterrizar, por ejemplo. Fíjate que esta parte, primero esto que fue muy importante, que es lo de los expresidentes, que es simbólico, que es, ¿no?, que manda un mensaje para todos los mexicanos, que en algunos casos es importante si lo comparas con presupuestos de municipios. Y en otro sentido, me parece que la ley nueva sobre los servidores públicos, y que también habla de la ley de salarios máximos para servidores públicos, pues es establecer también un límite que tenga que ver con sus funciones y que sea comparable con las diferencias entre los salarios que recibe la población en México. Es decir, hoy en México el 63% de los asalariados tienen entre 1 y 3 salarios mínimos, entre 2,600 pesos y 7,800 pesos. O sea, las personas que laboran, que están en el mercado laboral, 2/3 partes o casi 2/3 partes reciben esas remuneraciones. ¿Qué pasaba con las remuneraciones del presidente de la República, con las remuneraciones de muchos funcionarios que no solamente era el presidente de la República, sino que estaban en institutos descentralizados como el IFE, como los el de la competencia, ¿no? Como algunos incluso, como el caso del Banco de México, que ya han empezado a ponerse nerviosos en el sentido de los salarios que se percibían? Pues que algunos podrían tener salarios base de 40,000 pesos, pero que las compensaciones que se tenían fuera de ese salario base podían darles a ellos hasta ingresos mensuales entre 350 y 400,000 pesos. O sea, el presidente de la República, los secretarios de Estado, tenían, además de compensaciones adicionales, seguros de vida, seguros por riesgo, por el riesgo que ellos asumían, digamos, con su trabajo, o lo que se asumía con su trabajo, y que estos seguros
estaban de alguna manera vinculados con el sector financiero, es decir, con aseguradoras, que recibían pagos millonarios cada año. Te puedo decir, Luis Alberto, que aproximadamente por esta cuestión de seguros, junto con el ahorro de la parte de salarios, estaríamos hablando de que pudieran ahorrarse entre 210,000 y 300,000 millones de pesos. Nos los va a decir el próximo presupuesto de egresos de la Federación, pero los puros aseguramientos de los funcionarios públicos son casi 110,000 millones de pesos. El caso, por ejemplo, del presidente de la República, pues el seguro debe de ser de cerca de 840,000 pesos al año, de acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación. Esos son los que van a desaparecer, desaparecen estos seguros, junto con un tope salarial que no va a pasar más allá de lo que sería el sueldo del presidente de la República. Había funcionarios públicos en organismos descentralizados que estaban o que podían ganar más que el presidente de la República, y que con esta ley no podrán hacerlo ya, ¿no? Digamos de manera general. También habría que plantear que como esta es una ley de ordenamiento general, también tendrá aplicación para estados y municipios. Y esto va a ser muy importante porque... Pero se aplica también antes, Miguel, pero por ejemplo, esta ley quiere decir que ningún secretario, pero también ya ministros, o no, todavía no al Poder Judicial. No, hay una ley específica para el caso del Poder Judicial y que tendría que hacerse una reforma específica para el caso del Poder Judicial, de acuerdo al 127, para que pueda también abarcar al Poder Judicial. Muy bien, esto es para el sector entonces federal, la Administración Pública Federal. Es el sector de la Administración Pública Federal. Se reforman el artículo 27 y el 75, perdón, el 127 constitucional, que son los que regulan lo que tendría que ser las remuneraciones de servidores públicos, y esa regulación va a permitir un ahorro importante y significativo, sí no de 230 millones de pesos, que era el de las pensiones de los expresidentes, sino sustantiva, como te decía, de entre 210,000 y 300,000 millones de pesos, dependiendo de hasta dónde vaya a abarcar. ¿Sabes por qué es importante este caso, Luis Alberto? Porque durante la administración de Vicente Fox, en mayor medida, y después de Felipe Calderón, hubo una ampliación de la administración pública federal, de la burocracia federal, que poco sabemos. Se crearon sin sentido, sin justificación, más de 100 subsecretarías, cerca de 108 subsecretarías, más de 1,000 direcciones generales, entre direcciones generales y direcciones generales adjuntas, y eso, de acuerdo al sueldo, tanto de los subsecretarios como de las direcciones generales adjuntas, pues presiona mucho lo que sería el gasto del gobierno. El gasto corriente que tiene que ver con estos sueldos y salarios no se amplió o no se amplificó por los gastos que se tenían en salud o por los que se tenían en la educación, es decir, no por la cuestión del magisterio, no por las enfermeras y los médicos que estaban en el sector de salud, sino fundamentalmente porque había una burocracia que se había ampliado sin ninguna justificación. O sea, de repente la Secretaría de Gobernación, que tenía o había tenido 3 subsecretarías, tiene ahora 7. O sea, algo que no tenía, ¿no? De acuerdo a las funciones que realizan, pues algún tipo de justificación. Y eso presionó mucho las finanzas públicas porque duplicó el gasto corriente en cerca de 12 años. Incluso Peña Nieto llega con esa presión, no la resuelve, no amplía obviamente lo que sería ese gasto corriente en términos de contratar más personal, pero tampoco trata de resolverlo. Y sí lo hicieron Vicente Fox y Calderón, más Vicente Fox, y fue producto de esto que tuvimos en los años de Fox, de los excedentes petroleros. O sea, si te fijas, una buena parte de los países que tuvieron o que eran petroleros, cuando llegaron a más de $100 el precio del barril, pues lo invirtieron, ya sea en política social, en políticas de reducción de la pobreza. En México no se vio eso porque la mayor parte se fue al gasto corriente del gobierno, y cuando la bonanza del petróleo se cae, pues eso presiona las finanzas públicas,
y eso genera que el endeudamiento pues se te dispare. Por eso el endeudamiento, entre otras cosas, tanto de Calderón como de Peña Nieto se dispara, porque hay una inercia muy importante del gasto corriente. Entonces, en términos de finanzas públicas, me parece que es un buen mensaje. Un buen mensaje. ¿Cuánto se va a ahorrar? ¿Cuánto se va a ahorrar para cerrar, doctor? Entonces, ¿cuándo? ¿200? Te decía yo que vamos a tener que esperar el presupuesto de egreso de la Federación, pero para que si quieres volvamos a platicar. Pero el aproximado que nosotros hemos calculado es entre 210,000 y 300,000 millones de pesos. ¿Al año? Al año. Uy. Es muchísimo porque eso implica el presupuesto de estados completos, ¿no? Del estado de Sonora, junto con el de Puebla y de Tlaxcala, por ejemplo. Hasta 6, digo, aquí tiene razón, es decir, pues esperemos cómo viene, pero por lo pronto en este tope salarial, me dices el aproximado son esa cantidad, pues es considerable para un país con 50 millones de pobres, yo creo que sí, sirve de mucho, ¿eh? Me parece que sí. ¿Sabes cuál es la otra, Luis Alberto? Que es un poco también como el caso de las pensiones de los expresidentes, una cuestión ética y moral. Es decir, no podemos tener un país con más de 50 millones de pobres, con donde los asalariados, el 52% de los asalariados están debajo de la línea de pobreza, es decir, que no ganan un salario que les permita estar fuera de la pobreza, o sea, más de la mitad de los que están trabajando, en donde el 33% de los trabajadores con licenciatura sean pobres. No puedes tener un país así y tener salarios tan altos de 250 o 300 mil pesos en el sector público federal. Y además, donde las diferencias entre el salario mínimo y el salario del presidente o de los secretarios de Estado o el del presidente del IFE, pues sean de cerca de más de 100 veces, ¿no? Entre uno y otro. Eso no se da en la mayor parte de los países del mundo. Esas brechas salariales pueden ser entre 10, 12, hasta 20 veces, pero no estas distancias y brechas que se han ampliado en México durante los últimos años, y en donde tanto en empresas como en el sector público esas brechas pueden ir entre 100 a 500 veces. Es decir, hay empresas que tienen ahora brechas entre el salario más bajo y el más alto de 500 veces. Y el sector público podría tener trabajadores de limpieza en outsourcing, bajo un régimen de honorarios y sin prestaciones, con secretarios, subsecretarios y directores generales que estuvieran ganando entre 50 y 100 veces más, que me parece que eso ética y moralmente no debería de pasar o no debería suceder. ¿Qué me parece también que tendríamos que hacer, Luis Alberto, como una segunda medida, y que esa es de mediano y largo plazo? Que efectivamente México debería transitar hacia un país de salarios mucho más altos, es decir, donde la población no tuviera estos salarios de hambre, y que para eso tendría que reinsertarse en el mercado internacional como un país no maquilador, no de manufacturas digamos, de bajos niveles de productividad o de valor agregado bajo, sino de alto valor agregado, y que eso le permitiría en algún momento subir los salarios de la gente en general, de los asalariados que están en la industria manufacturera, que están en el sector servicios o comercio, pero que al mismo tiempo también permita ir dignificando los salarios de los servidores públicos. Por el momento, dado como está la situación, me parece que es una medida adecuada, y que lo que habría que ver es los resultados que se tienen hacia el futuro. Totalmente de acuerdo, doctor. Como siempre, un honor platicar contigo. Doctor Miguel Santiago Reyes, director del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana. Estamos en contacto. Buenos días. Alberto, un gusto también, a tus órdenes, y pues ya sabes, cualquier cosa, estamos a tus órdenes del Observatorio de Salarios. Muchas gracias. Le vamos a seguir dando lata, doctor. Gracias, estamos en contacto. Al contrario, que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. ¿Cómo están los salarios en Sonora? Hay una propuesta de Morena también de reducirlos en el Congreso, y que no llegó como debería de ser el mensaje. Ahorita voy a hablar con la coordinadora, vuelvo con Priscila Cárdenas, después mesa de análisis, el conflicto que viene o la frontera, las dos fronteras, la de Palacio de Gobierno. La gobernadora tiene que seleccionar al fiscal de justicia y lo tiene que ratificar esa terna el Congreso. ¿Qué va a pasar? Ahorita voy con especialistas, sección Sergio Olivas, comentarios de la audiencia. ¿Qué opina de todo esto? Lo que viene, el ahorro, ¿por qué de eso no se resalta también? Ojo con lo que estamos cayendo. Antes de tomar posesión López Obrador,
Todos estos decretos que vienen a eliminar pensiones presidenciales, a topar salarios, a muchas cosas más, así como hemos criticado